A veces una madre no sufre solo por lo que le pasa a su hijo. Sufre porque en ese dolor reconoce una parte de su propia historia. Ves a tu hijo triste, perdido, rechazado, ansioso o solo, y algo dentro de ti vuelve a doler. No porque seas débil o estés fallando, sino porque tal vez estás viendo en él una herida que tú también viviste, callaste o no pudiste sanar, y no quieres que él la repita. Hoy, en esta constelación grupal, vamos a mirar una frase profunda. Mi hijo vino a mostrarme lo que yo no he sanado. No para culparnos como madres, sino para descubrir qué herida antigua se despierta cuando vemos sufrir a nuestros hijos y cómo acompañarlos sin rompernos por tanto amor que les tenemos. Hola, Gracie. Eso está bien, eso está bien. Estar bonita para la foto, hermosa. Ay, qué bella. Pero mira, qué chévere. Mira el peinado que se hizo en un momentico. Súper espectacular. Bueno, después de este corto saludo, vamos a hablar hoy de ese tema tan chévere. O sea, a mí me gusta mucho lo que tiene que ver entre madres e hijos, porque por lo general las mujeres, y lo que hablábamos la semana pasada, tenemos una especie de cargas, o sea, de responsabilidad, y a veces nos la achacamos más de la cuenta, ¿sí? El día de hoy vamos a ver esa frase que les coloqué. Mi hijo vino a mostrarme lo que yo no he sanado. ¿Por qué? ¿Por qué colocamos eso? Porque por muchos, miren, cada vez que me hablan, que me escriben, entonces yo veo, depende de lo que más me escriban, entonces yo saco el tema. Y todos estos días han sido casi siempre eso. Miramos a las otras personas, no me hacen caso, no quieren hacer lo que yo les digo, es que me piden un consejo, entonces ¿para qué me piden? ¿Para qué me piden consejos si es que no lo van a seguir? Bueno, esa clase de cosas. Y dentro de la parte, digamos, de constelaciones, no es que miremos todo esto como para culparlos, no para decirnos, ves que otra vez fallé, o para seguir cargando más peso del que ya tenemos, ¿sí? Lo miramos porque muchas veces cuando un hijo sufre, no solo vemos el dolor de nuestro hijo, vemos casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre vemos nuestro propio dolor. Ese dolor que nosotros no hemos todavía sanado, entonces cuando lo vemos sufriendo, sufrimos con más de la cuenta, sufrimos por ellos y sufrimos por mí. Entonces, es como si viéramos esa historia de nosotros, venga, a mí ya me pasó esto y yo hice esto y yo salí de esto así, o tal vez no he podido salir, entonces a mi hijo no le puede pasar lo mismo que me pasó a mí. Entonces ahí es donde empezamos a mirar, tal vez si mi hijo está viviendo rechazo, entonces ese rechazo vuelve a dolerme cuando yo no fui elegida. O tal vez si mi hijo se siente solo, entonces se despierta en mí y la niña que también se sintió sola, que no fue elegida. Si mi hijo tiene miedo y en su miedo aparece el miedo antiguo que yo aprendí a esconder. Si de pronto veo que mi hijo no se valora, entonces también toca esa parte de mí que no supo sentirse suficiente. Si mi hijo se calla, si mi hijo se revela, o sea, me está mostrando cuando yo sufro demasiado, cuando ya como que a veces no lo puedo controlar, esas mamás que, por ejemplo, llegan y por algo que les ha pasado el hijo, así sea muy pequeño, entonces sufren, no duermen, es que ni comen, entonces lo llaman, están a toda hora controlando. Es ese exceso lo que venimos a sanar, porque no es que dejemos de mirar a nuestro hijo ni nada de esas cosas, pero
sentimos que si nuestro hijo se pierde, es porque yo también me he perdido en algún momento. Yo les hago esta pregunta. ¿Dónde, en qué manual de cualquier cosa dice cómo hacer las cosas sin que le haga daño a nadie? Cuando yo hago algo, yo por lo general lo miro desde mi punto de vista. A veces llegan muchas personas y me dicen, eso es así, eso es así, eso es así, pero yo termino eligiendo. Yo termino de pronto cogiendo un pedacito de este, y lo uno, le vuelvo una bolita y es mi propia versión y es mi propia expectativa la que estoy formando allí. Eso es como cuando sufrimos tanto por los hijos, les estamos diciendo, no confiamos en ustedes, no confiamos en nuestros hijos. Entonces, con todo esto, sin darnos cuenta, dejamos de mirar al hijo como hijo y empezamos a mirarle en una parte de nosotras que todavía duele. Y ahí es donde aparece la angustia, la culpa, la necesidad urgente de salvarlo. Esas frases internas que a veces nos vuelven loca, que esto no le puede pasar. Yo tenía que evitarlo o tengo que evitarlo. Yo no quiero que viva lo mismo que yo viví. Si mi hijo está sufriendo, algo hice mal. Si él repite la historia, entonces yo fallo como madre y esa culpa duele mucho. Porque esas culpas por lo general no son pequeñas. Tanto la sociedad como el mundo, como todo nos recae sobre nosotros, como muchas veces si ese niño solamente dependiera de nosotros. Y no depende solamente de nosotros, hay demasiados factores, pero tampoco por eso pues nos vamos a decir que venga, se van a descarriar o los vamos a dejar que se... Hacemos todo lo posible. Pero esa culpa se mete en el pecho, en la garganta, en el vientre, no nos deja dormir, nos hace revisar cada palabra, cada decisión, todas las ausencias, estoy, no estoy, cada error. Y yo a veces me pregunto, ¿quién fue el primero que dijo que algo era un error? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa parte escrita? Casi siempre, si lo podemos llamar error, son los excesos de las cosas. Cuando podemos llegar a nuestra parte media, podemos decir equilibrio. Entonces, cada vez que hay un exceso, es porque de pronto es ausencia de algo, entonces hay un exceso en el otro lado. Pero cuando empezamos nosotros, esa ausencia que yo tengo, a aumentarla, digámoslo así, a equilibrarla, entonces lo demás se equilibra. Entonces hablamos del equilibrio. Hoy vamos a mirar todas estas cosas. Hoy vamos a mirar esta parte todavía más profunda. Vamos a mirarlo desde el punto, y si mi hijo no vino, porque a veces sentimos, yo recuerdo mi papá me decía mucho, que, que yo venía a castigarlo. Y yo recuerdo que tuve mucho tiempo pensando yo qué era lo que hacía para que mi papá se sintiera tan mal conmigo. Pero era que mi papá tenía una expectativa conmigo tan alta que él decía que él tenía que moldearme. Y él mucho tiempo dijo que mi mamá no lo dejó, que si mi mamá hubiera dejado, pero mi mamá tampoco podía porque mi mamá se mantenía encerrada. Entonces no era culpa de mi mamá, pero era yo digo como la impotencia es la palabra, la impotencia de mi padre de que yo me le revelara, digamos así. Yo nunca me le revelé a mi papá en sentido de que me fuera a mi casa, aunque una vez sí me fui, de que fuera como, yo era buena estudiante, yo hacía caso, pero habían cosas que a él no le gustaba, pero que yo decía, ¿pero por qué? Porque yo todo me lo cuestioné, o sea, yo pregunto todo, yo parezco un niño chiquito, una niña chiquita de 5 años, yo todavía tengo todo que preguntarlo, pero venga, ¿pero por qué? Es que es lógico, yo no, no, a mí no me hablen de lógica, a mí me explíquenme por qué hacen esto, por qué hacen aquello, por qué es lo que sienten, ¿sí? Entonces vamos a ver a ese hijo, no como ese castigo, porque a veces lo sentimos así, y si de pronto ese dolor no vino a demostrarme lo que fallé, sino ese sufrimiento o esa sentencia de mí, de la que yo misma me estoy colocando, que todavía me está pidiendo amor. ¿Por qué? Porque es que
a veces hay heridas de las que creemos que el otro está haciendo y yo pienso que es algo que a mí me pasó y lo estoy reflejando en la otra persona. Y la otra persona puede estar haciendo otra cosa totalmente diferente, pero como se parece a la mía. Por ejemplo, yo hace muchos, muchos años conocí una persona con quien trabajé con él, pero fue una persona que a muchos con quien estamos trabajando, porque estamos tratando de colocar una empresa, nos robó, nos abusó de nuestra confianza, pero era, ¿cómo explicarles? Era una persona que era con su palabra, era súper buena. O sea, a mí me aterra que yo digo, pero es que nadie fue capaz de demandarlo, no. ¿Por qué? Porque no había como una forma, nos engañó muy sutilmente. Esa parte muy sutil, a mí se me quedó grabado mucho tiempo y contarles que en estos días encontré una persona muy parecida a él, tanto físicamente como las cosas que hacían. Y yo decía, Señor, no, 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 ¿será que me volverá a pasar lo mismo? Yo, Señor, yo me tengo que cuidar. O sea, y entonces era otra vez el miedo, vuelve y se me repite la herida que tenía antes, vuelvo y lo miro, y yo no, yo tengo, hoy estoy viviendo otra historia. Si él me recuerda algo, me está recordando esa herida que todavía no he sanado bien de antes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía yo ahora? Me di la oportunidad. Yo dije, listo, con todas las herramientas del mundo por si pasaba cualquier otra cosa, me voy con flotadores y todo. Yo dije, no, o sea, esta vez va a ser diferente. Estoy en otro tiempo. Entonces intentaba convencerme de que no es la misma persona. Y si ustedes vieran que no es la misma persona, sí es muy parecido físicamente, pero totalmente diferente después, pero después, le estoy contando después de como 3 meses de conocerla, o sea, de darme esa oportunidad. Entonces, muchas veces las cosas se parecen, digamos, como dice, se parecen a su dueño, o sea, se parecen a su herida, pero como lo estamos mirando desde la herida de nosotros, entonces pensamos que el otro también tiene la misma herida. Pero nuestros hijos tienen su propio camino. ¿Quién dice que heredaron las mismas heridas de nosotros? Nadie, es que no lo sabemos, empezando que es muy difícil porque no estamos en la cabecita de ellos, empezando también porque son una parte papá y la otra parte mamá. Entonces tampoco podemos decir que esa herida es la de nosotros, pero igual nos está recordando una herida. Entonces, mm, ahí es donde después, cuando nuestros hijos están grandes, ¿sí? Con esos síntomas, con esas tristezas, con esos silencios, nos demuestran, nos muestran que nosotros también estamos escondiendo algo. Ellos pueden estar escondiendo algo, pero tal vez no es lo mismo. Pueden estar escondiendo el oro y nosotros tenemos la plata, por decir algo, ¿sí? Pero nos muestran todo lo que hemos tragado, lo que callamos, lo que no lloramos, lo que juramos que no nos dolía, lo que tal vez nunca tuvo un lugar. Y aquí es donde las madres nos rompemos, no solo porque nuestro hijo sufre, sino porque siente que ese pasado, como le estaba contando yo ahora, regresó con otro rostro y este era muy parecido. No es ni siquiera que regresó con otro rostro, no, este es muy parecido. Entonces ahí nos cargamos. Y el proceso, ¿saben cuál es? Que le estamos dando esa carga a nuestro hijo. Le estamos dando nuestra propia tristeza como para que él la sane. Y uno dice, ay, no, 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 pues ¿cómo se le ocurre? O sea, eso es inconsciente, inconsciente. Una cosa es que les contemos, es mejor contarles la historia que tuvimos para que ellos tengan como una especie de base, pero no a todo ese control, porque si nos mantenemos en el control, estamos diciendo, tú no eres capaz. Y con eso es donde nacen las lealtades, que pudieron haber nacido de cualquier parte. Pero entonces dice, si yo no pude salvarme a mí, ahora tengo que salvarlo a él o a ella. Si yo no fui protegida, si a mí nadie me protegió, entonces ahora tengo que protegerlo, que eso es algo que le pasó a mi papá.
En la familia de mi papá dio mucha desprotección. Con sus hijos, mi papá fue sobreprotector. ¿Y saben cuál era el de mi mamá? El de mi mamá era la parte de abandono. Mi abuelo se lo mataron y mi abuelita tuvo que coger a todos sus hijos y repartirlos entre varios porque eran como 10, entonces mi abuela no era capaz sola. Entonces mi mamá vivió con mi papá de una manera para que sus hijos siempre tuvieran papá, tuvieran unidad, lo que mi mamá no tuvo. Entonces uno empieza a unir historia y empieza a unir cabos, pero a veces no los puede unir todos. Y es muy complejo y a veces yo por lo menos la otra vez me sentía defraudada cuando yo no entendía de dónde salían las cosas. Pero cuando yo empecé a soltarlas y decir, no, yo confío en mí. Y ahora tengo que empezar a dejar de sufrir por lo que mi hijo sé que puede gestionar. Porque a veces uno diría, yo aguanto cualquier cosa, pero verlo sufrir a él no lo soporto. Y aunque eso nace del amor, muchas veces se convierte en cargas pesadas porque acompañar no es absorber. Amar no es romperse. Ser madre no es dejar de existir para que el hijo pueda vivir. Eso es mientras están pequeños, pero cuando ya están grandes, no. Bueno, pero entonces hoy vamos a mirar hacia atrás, porque esta forma de sufrir también a veces se acrecenta mucho más. Nuestras heridas de nuestro presente no las hemos sanado y también nos traen heridas de nuestros antepasados. Vamos a verlas distintas. Vamos a ver y a sentir a todas aquellas madres que quizás también no pudieron decir me duele, tengo miedo. Y antes era más complejo. No podíamos llorar, no sabíamos cómo hacerlo. Y aún así siguieron criando, siguieron con sus propias familias, a la fuerza tal vez. Con esto, no quiero decir que lo vamos a seguir haciendo perfecto, ni tampoco venimos a negar el dolor, ni de nuestros hijos, ni venimos a decirnos, eso es asunto de ellos y ya. No, una madre ama, siente y se conmueve, pero también ama desde esa confianza, desde ese orden, desde ese, listo, venga, dime en qué te ayudo. No, no quiero que me ayuden en nada, está bien, te respeto. Y estoy en este momento esperando a que mi hijo me busque. Hoy vamos a mirar a esos hijos, a ver su dolor, a conocerlos, pero que ya no tengan que cargar nuestro destino, así para no seguir calmando nuestras culpas en nuestros hijos. Hoy vamos a sanar esa parte. Hoy nos vamos a entregar a todo este proceso, que no es fácil, pero tampoco es imposible, y que lo vamos a ir tratando día a día, que es lo más importante. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a cerrar nuestros ojos, y vamos a entregarnos a todo este proceso, vamos a respirar profundo. Muy bien, respiremos otra vez, llenando los pulmones lo más que podamos. Y lo retenemos unos segunditos. Y luego soltamos muy despacio. Muy bien, otra vez. Y lo retiren unos 3 segundos. Muy bien.
Hoy tomamos todo con compasión, todo lo que se asoma en esta constelación, todo lo que surja, las preocupaciones, las tensiones, las distracciones, cualquier pensamiento tiene su lugar en mí. En este momento digo sí a todo como es, sí a todo como es en mi vida, a todo lo que interfiere en mi presente y también forma parte de él. A todo lo que viene a mi mente le digo sí. Aquello que me preocupa o ocupa, lo tomo todo en mi corazón. Recojo todo en mí, me hago una con todo en el presente. A quien tengo a mi derecha, a quien tengo a mi izquierda y a todos y cada uno. Honro sus destinos, sus sentimientos, sus anhelos, su culpa y su muerte. Honro tu sistema familiar y el de cada uno de los presentes. Tomo los excluidos de tu sistema familiar en mi corazón. Sintonizo también con los sistemas familiares de todos los que tuvieron algo que ver con los ancestros de los presentes. Asiento a todos como son, como fue y como será. En este momento nos entregamos a lo que es, a lo que fue y a lo que será. Nos sentiremos llenas, llenos y vacíos a la vez. Bien con todos, compasivos, serios y guiados por algo más grande que nosotros. Y hoy vamos a estar aquí. No venimos a rompernos para sanar. Venimos a mirar con amor. Hoy no nos vamos a sentir culpables, ni tampoco significa que nada esté mal. Significa que muchas veces el dolor de nuestros hijos toca una herida antigua en nosotras, esa que venía callada, esa que tal vez venía sufriendo, la que aprendimos a esconder, la que no tuvo palabras o la que no pudo llorarse en su momento. Y entonces, cuando nuestro hijo sufre, no solo lo vemos a él, también vemos una parte nuestra, a la niña que fuimos, a la joven que no fue sostenida, a la madre que se exigió demasiado. O vemos aún a la hija que aún espera algo de su propia madre. Ahora vamos a abrir nuestro sistema familiar, ese campo. Vamos a imaginarnos delante de nosotros a nuestra madre. No esa madre como hubiéramos querido que fuera, no. Como una mujer, con una historia, como hija, como la que recibió cargas. Una mujer que también tuvo heridas, miedos, silencios y muchos límites. Detrás de nuestra madre, nuestra abuela, bisabuela y así una línea larga de mujeres hasta la primera generación donde todo comenzó. Vamos a visualizar a aquellas que amaron como pudieron,
que criaron con lo que tenía. Tal vez no pudieron elegir, tal vez tuvieron que callar para sobrevivir. Vamos a respirar aquí. Las vamos a mirar y van llegando a nosotras, a nosotros, aquellas mujeres que quedaron solas, que perdieron sus hijos, las que tal vez no pudieron proteger, las que tuvieron que abandonarlos, las que se quedaron sin voz, las que tuvieron que ser fuertes cuando por dentro estaban partidas. Tal vez es en esa línea se formaron muchas frases invisibles, muchas lealtades y contratos, donde tal vez se creyeron que las madres deben cargarlo todo, que si una madre descansa, está mal, que una madre es buena cuando se sacrifica, pero si su hijo está mal, entonces la madre falló. Respiremos profundo cada una de estas frases que te llega en este momento. Vamos a mirar nuestra atención en el cuerpo. ¿Dónde siento estas historias en mí? Vamos a mirar desde la punta de los pies hasta lo más alto elevado de la cabeza. Solamente observemos qué sentimos. Presión, llanto, cualquier sensación, vacío, cansancio. Si no sientes nada, también está bien. A veces el cuerpo primero se protege y luego se abre. Vamos a decirle internamente esa sensación que tienes. Te veo. Gracias por mostrarte. No vengo a pelear contigo ni a juzgarte. Hoy solo quiero comprender de dónde vienes. Y vamos a recordar esa última vez donde sentimos que sufrimos por algo con nuestros hijos. Tal vez no nos hicieron caso, tal vez hicieron algo que no debían y no me contaron, lo que sea. Esa última vez, por pequeño que fuera, donde sentiste que sufriste. Y nos vamos a preguntar, ¿qué dolor de mi hijo o mi hija me duele tanto que se parece al mío? Quizá tu hijo se siente solo y tú también te sentiste sola. Quizás tu hijo se sienta rechazado y también tú conociste el rechazo. Quizás tu hijo tiene miedo y tú también aprendiste a vivir con miedo. Quizás tu hijo no se valora y tú tampoco supiste cómo sentirte suficiente. Quizás tu hijo se calla y tú también callaste. Quizás tu hijo se enoja y tú nunca pudiste expresar tu rabia. Quizás tu hijo se pierde y también hubo un tiempo en que no sabías cómo encontrarte. Vamos a respirar y vamos a mirar ese hijo ahora o esa hija. No intentemos cambiarlo en este instante ni corregirlo, tampoco salvarlo. Vamos solo a mirarlo. Cuando lo miras, ¿qué ocurre en tu cuerpo? ¿Qué pasa allí?
¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? Y ahora Jimmy internamente mirando a tu hijo, dile en silencio, hijo mío, hija mía, te miro, veo tu dolor y también veo que tu dolor toca algo mío. Ahora reconozco que cuando intento salvarte desesperadamente, una parte de mí también intenta salvar a la niña que fui. Lleva una mano al lugar del cuerpo donde sientes más carga y permítete sentirla. Vamos a respirar ese sentir. Ve que venga de mamá, de la abuela, de las mujeres que perdieron hijos, de las que fueron madres que fueron culpadas, tal vez de una hija que tuvo que cuidar a su madre, tal vez de una historia donde el amor se confundió con sacrificio. Iremos a esas ancestras y vamos a decirle a esas ancestras ahora, queridas mujeres de mi sistema, hoy las veo, veo sus dolores, sus pérdidas, sus culpas, veo lo que no pudieron sanar, veo las veces que amaron sin herramientas, veo las veces que criaron desde el miedo, veo las veces que hicieron lo que pudieron. Inclina suavemente tu cabeza. Estamos honrando a todas estas mujeres. Por amor, tomé algo de ustedes. Por pertenecer, creí que también debía sufrir. Por fidelidad, confundí amor con carga. Pero hoy veo que repetir su dolor no lo sana. Hoy veo que romperme como se rompieron ustedes no repara la historia. Hoy veo que puedo honrarlas de otra manera. Y ahora, de esa parte, de ese sentir, vamos a tomarla como si fuera tal vez una piedra, como si fuera algo que está allí, pero solamente la tomamos con suavidad. Puede ser una manta, un hilo, una cadena, una palabra, un nudo, no importa. Solamente una sensación, no vamos a pelear con ella. Vamos a tomarla y a entregarla a nuestras ancestras. Y le vamos a decir gracias por intentar protegerme. Gracias por intentar hacerme pertenecer. Gracias por mostrarme cuánto me aman y cuánto amé. Pero ya no necesito cargar este contrato para amar. Ahora entendí. Hoy devuelvo al sistema esto que ya no quiero seguir repitiendo. Les devuelvo esta carga, la culpa que no me corresponde, el mandato de sufrir para amar. Les devuelvo la idea de que una madre debe romperse por sus hijos. Les devuelvo el miedo de que si un hijo sufre, la madre falló. Las honro como la vida que llegó a través de ustedes. Pero hoy elijo hacerlo diferente. Hoy lo hago a mi manera. Ellos tuvieron su destino. Mi hijo, mi hija tiene el suyo y yo también.
tomo el mío. No respirar aquí, que acabamos de entregar una carga muy grande. Vamos a mirar ahora a nuestro hijo nuevamente, a nuestra hija, y le vamos a decir, hijo mío, ahora veo que en tu dolor también se despertó mi herida. Lo siento, lo siento mucho si alguna vez te miré como mi historia repetida. Lo siento mucho si quise salvarte desde mi miedo. Lo siento mucho si puse sobre ti mi urgencia, mi culpa o mi angustia. Hoy te miro como mi hijo, como mi hija, y tomo de regreso lo que es mío. Y vamos a imaginar cómo le retiramos de los hombros de nuestros hijos lo que allí pusimos sin darnos cuenta, porque nosotros lo podemos gestionar, porque ellos de eso aprenderán también a gestionarlo. Y les decimos, esto no te pertenece, mi historia es mía, yo me hago cargo, mi herida es mía, yo la puedo sanar, mi niña interior es mía, yo la tomo en mis brazos. Tú quedas libre de salvarme, tú quedas libre de reparar mi pasado, tú quedas libre de vivir tu vida para calmar mi culpa. Y vemos cómo nuestro hijo, nuestra hija, da un paso adelante tomando la vida. Y allí a un lado de cada una de nosotras vemos una niña, esa parte tuya que vivió algo parecido a lo que hoy te duele ver en tu hijo. Puede que esté sola, asustada, enojada, quizá no está entendiendo porque nadie la vio. Ahora la miramos y le decimos, lo siento por buscarte en el dolor de mi hijo. Lo siento por intentar salvarte, salvándolo a él. Hoy regreso por ti y hoy te tomo conmigo. Ya no tienes que gritar a través de mi angustia. Ya no tienes que aparecer cada vez que mi hijo sufre. Aquí estoy para ti. Y abrazas a esa niña, no para borrar lo vivido, sino para darle un lugar. Y con la integración de nuestra niña interior, la fuerza de nuestras ancestras, porque ya hemos entendido todo lo que nos quisieron enseñar y sentimos delante de nosotros a nuestro hijo dándole la fuerza. Y así hoy permitimos que el dolor desaparezca y que empiece el orden, cada uno con lo suyo y yo con lo mío. Las ancestras detrás, hoy como madres en nuestro lugar, el hijo delante libre para su vida, la niña interior dentro de cada una de nosotras, nosotros sostenidas
por nuestra adulta. Respiramos y con total certeza nos repetimos internamente. Yo soy la madre, tú eres mi hijo. Yo vine primero a la vida, tú llegaste después. Yo tomo mi historia, tú tomas tu vida. Yo sano lo mío, tú caminas lo tuyo. Te acompaño con amor, pero no me rompo por ti. Tú también tienes tu propio destino y confío en ti. Respira. Queridas madres del sistema, hoy algo termina en mí. Termina la obligación de sufrir para demostrar amor. Termina la culpa como herencia. Termina el contrato de cargar el destino de nuestros hijos. Termina la creencia de que una madre en paz es una madre que no ama. Desde hoy elijo una nueva forma de amar, una forma más consciente, más presente, más libre, una forma donde puedo mirar el dolor sin hundirme, una forma donde puedo acompañar sin desaparecer, una forma donde puedo ser madre sin dejar de ser mujer, una forma donde mis hijos pueden vivir sin cargar mi historia. Sentimos nuestros pies, nuestro cuerpo. Vemos cómo fluye esa energía de nuestras ancestras hacia nuestra madre, hacia nosotros, hacia nuestros hijos, hacia la vida, sin culpa, sin deuda, sin sacrificio, solo vida. Hoy no salimos de aquí perfectos, salimos un poco más conscientes, un poco más enteros, un poco más en nuestro lugar. Y eso ya es sanación. Y así muy suavemente movemos un poco la cabeza hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, suave, hacia atrás. Y así suavecito vamos abriendo los ojos y volviendo a nuestro espacio otra vez. ¿Cómo están? Hola Liz, ¿están listas para irse a dormir? Así, queda uno así, como todo flojito, como desvanecido. Queda cansado, no queda cansado, como si hubiera empujado una pared muy grande. Me dormí, me ¿Se dormí durmió? al principio, Ajá. pero al final es como si quitaras algo que pesaba.
no Sí, sé, o sea, sentí algo como me aligeré, pero me dolió el estómago. mira Horrible. que, por ejemplo, hay algo que yo estaba sintiendo y es como lo que de la creencia es que, ay, no, no podemos sufrir por nuestros hijos. No sé si lo sintieron, pero era como ese miedito, ay, no, ¿cómo que no voy a sufrir por mis hijos? Sí. O sea, ese que, que si no estamos, que a toda hora tenemos que vivir como con miedo, porque pues como que eso sí, o sea, eso da susto y eso es algo que a veces de pronto de lo que yo dije, lo que yo iba diciendo, no era fácil aceptarlo, ¿sí? Por ahora uno no se puede obligar, o sea, listo, sí, o sea, no es tan fácil aceptar que, venga, que no me voy a sacrificar con mis hijos, pero no es tanto el sacrificio ni que yo no haga nada por ellos, sino como les explicaba al principio, es ese extremo que no lo deja uno, no los deja uno ni vivir a veces. No los deja primero pensar o, venga, mamá, papá, voy a pedir ayuda, ¿no? Nos estamos de una vez, nosotros somos las magas, nosotros somos las más grandes, nosotros sabemos todo, tú tienes que hacerme caso para poder que te vaya bien en la vida. Y no es así. Nosotros guiamos, mas no controlamos. Nosotros enseñamos un camino, el que yo viví, pero ustedes no saben cuál va a ser el camino de su hijo. Ninguno lo sabe, ni nosotros sabemos el de nosotros. Hasta hoy sabemos el que hemos caminado, pero de aquí para adelante no sabemos tampoco nada. Y eso es lo que uno muchas veces no es tan fácil como de aceptar. Bien, pero así, paso a paso. Para eso venimos aquí, para eso estamos los miércoles, para eso estamos en el curso de milagros, para eso están haciendo, hacen muchas cosas y así lo vamos aligerando. La cosa es permitirnos ir viviendo estos momentos, ir aprendiendo y evolucionando. Bien, bueno, ok. Entonces nos vemos con todo el poder de Dios que sabemos que sí está. Gracias, Gaby. Gracias, Liz, Graciela, José, Norberta. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Bye. Bye, bye. Thank Bye, you. feliz noche.